Estamos al pendiente. Es miércoles de Mente Mujer y ya está conmigo Gerardo Suárez, que es colaborador de este suplemento, entre otras cosas porque tú cubres, Gerardo, pues la fuente de salud, y vaya que te has tenido que dar vuelo este último año y medio, ¿no? Pues sí, Maca, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio para presentar los datos de Mente Mujer. Y obviamente la pandemia de COVID-19 ha afectado en muchos temas. Son ya en el caso de México cerca de 17 meses en los que hemos vivido en esta emergencia sanitaria. Y ahora quiero contarte en particular el tema de la educación. Las mujeres en México han sido las más afectadas por esta pandemia de COVID-19 en materia del abandono escolar. Son las que se han colocado en mayor riesgo de posponer sus estudios o de plano de dejarlos ya de manera permanente. Para esta colaboración de Mente Mujer platicamos con diversos especialistas sobre este problema y bueno, ellos estiman que con base en algunos datos del INEGI que salieron a principios de este año, los cuales indican que 5.2 millones de estudiantes de entre 3 a 29 años no se inscribieron al ciclo escolar que acaba de terminar. De estos, al menos la mitad, en un plano muy conservador, son mujeres, es decir, más de 2.6 millones de mujeres. En un plano conservador, son muchas más en realidad. Una de las investigadoras con las que platicamos, Ana Razo, académica del CIDE e integrante de la red Mujeres por la Educación, ella está muy segura de que esta cifra pues, es mucho mayor a las 2.6 millones o a más del 50% de quienes no se inscribieron serían mujeres. ¿Cuáles son las causas, Maca? Sí, ¿por qué? Es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué muchas más mujeres han tenido que renunciar a la educación en esta pandemia? Lo que nos explican los expertos es que, para empezar, en esta pandemia de COVID-19 se duplicaron las barreras que enfrentan las mujeres en comparación con los hombres para seguir su educación. Barreras que empiezan desde las expectativas que tiene la propia familia, es decir, pensar que a lo mejor mi hija me va a ayudar más en las tareas del hogar o en el cuidado de sus hermanos en lugar de continuar. Que son las que cuidan al abuelo o al papá, ¿no? Como dijo el presidente al principio de la pandemia. Así es. Y se ha acentuado esta situación. Pero a eso hay que sumarle pues que viven violencia, pueden vivir abuso sexual, pueden tener un embarazo adolescente. Estos factores, como te comentaba, se han agudizado en esta pandemia y son los que han provocado que las mujeres dejen su educación. Que no la pausen siquiera, simplemente que la dejen. Exacto. Otro de los datos, profundizando en esta encuesta que presentó a principios de año el INEGI, que es la encuesta para medir el impacto del COVID en la educación, si rascamos más allá de esos 5.2 millones de alumnos, hay otros 510,000 que dejaron sus estudios por temas precisamente de cuidados del hogar. Y de esos 510,000, el 98% son mujeres. Hay otros 2 millones adicionales que dejaron sus estudios porque se casaron o tuvieron un embarazo adolescente, y también de ahí, de esos 2 millones, 1.6 millones son mujeres. Así que por eso esta alerta que lanzan los expertos de que se requieren actualizar los datos que existan sobre educación, sobre abandono escolar precisamente, y que se desglosen por género para saber qué hay que hacer en estos momentos, porque lo que no se conoce, lo que nos explican estos especialistas, es que ya sabemos la cifra en torno al abandono que hubo al inicio del ciclo escolar, pero no sabemos qué pasó durante todo este ciclo escolar, cuántos abandonaron y mucho con mayor precisión, cuántas mujeres abandonaron durante este ciclo 2020-2021. Las cifras del INEGI son también fuertísimas, ¿no? Aquí estoy leyendo justo el suplemento de Mente Mujer. 19.4 millones de niñas y adolescentes no saben leer ni escribir. Así es, uno de los temas que precisamente tienen que ver son estas expectativas familiares, el pensar que las mujeres, bueno, a estas alturas todavía demeritan el hecho de que asistan a la escuela de manera igualitaria como los hombres,
También por cuestiones de desigualdad, hay que decirlo, y que se tengan que dedicar al cuidado de familiares, al hogar, pero también nos explicaban que otro factor está en la propia escuela, entre los maestros, entre los directivos. Ahí también hay ciertas expectativas erróneas. Claro. También los maestros y directivos nos explicaban, pues piensan de manera, pues como prejuicio, en qué es lo que debe o no aprender una mujer y también representa una brecha. Y es impresionante que siga pasando y que sigan segmentando así, desde practicar algún deporte en la escuela, quienes tienen la fortuna de estar en una escuela que practica deporte, las niñas aprenden desde chiquitas que para ellas no es, ahora menos, pero no es el fútbol, no, en los talleres también de las escuelas saben que ellas en electrónica es de hombres y así te van marcando el camino desde muy, muy chiquita. Y que si cocina es el taller para mujeres. No, tú, decoración. O sea, yo me acuerdo que yo cuando tenía que elegir taller, yo decía, pues yo quiero electrónica, ¿no? Y mira, hay decoración de interiores. Sí, no te ponen trabas. Aunque tú estés en una escuela en donde tienes la capacidad de decidir, el sistema no te lo permite, ¿no? Y si te lo permite, se te juzga un poco. Y bueno, ya entrando en las anécdotas, pues también tuve compañeros que eligieron el taller de cocina, ¿no? Y pues resulta como un choque para algunos que sí, que no lo ponen. Metan, ¿no? ¿Cómo un hombre va a cocinar? Pues ¿cómo no? ¿Por qué no? Ahí ¿no? tenemos chefs muy, muy importantes en el país. Otro dato, Maca, de esta colaboración en Mente Mujer que sale todos los lunes, pues es esta polémica que existe en cuanto al regreso a clases. Y bueno, la UNICEF ha planteado que son cerca de 100 millones de alumnos los que todavía no han podido regresar a clases en este ciclo escolar y obviamente pues ahí se ven afectados tanto mujeres como hombres y veremos pues qué es lo que pasa de aquí al 30 de agosto, que es el arranque del ciclo escolar. Y pareciera, Gerardo, que no hay un plan, ¿no? O sea, deja tú académico, de salud. Por ahí decíamos el otro día, no controlan ni los brotes de piojos, ¿cómo estamos esperando que controlen un brote COVID? Más con el antecedente que tuvimos del regreso a clases antes de las elecciones. Y es lo que todos estamos esperando, que se presente el plan de salud, que se actualice al menos, que se den a conocer las medidas precisas para el regreso a clases, porque la SEP ha insistido en que hay las condiciones y están preparando una estrategia conforme a lo que ellos han dicho, pero sí se necesita saber pues cuál es esta estrategia, ¿no? Cuáles las medidas exactas que se van a tomar para el retorno y que se precisen más allá de los filtros que se han planteado desde la casa o en el acceso al plantel, pero pues son muchas medidas y también en función del semáforo que haya en cada entidad. Y cuando decidan, aparte, se pongan de acuerdo con el semáforo también. Pero aparte, de pronto la SEP dice, tenemos todo un plan y de pronto la SEP nos sale con este plan para los maestros, para integración y salen con inflar globos y luego reventarlos cuando hemos estado más de un año hablando pues de las gotículas, de los aerosoles y de cómo tenemos que extremar precauciones, ¿no? Parecieran no entender. Y ese tema de la guía pues fue un error muy, muy básico que de inmediato Saltó, académicos, ¿no? médicos, especialistas pues lo señalaron y se tendría que corregir o evitar esa dinámica que se planteó para los comités escolares, las reuniones de los docentes previas al arranque de las clases. Imagínate, van a llegar contagiados antes de que arranquen las clases. Muy interesante todo lo que platicas. Lo podemos ver, pues ya desde el lunes está en Mente Mujer, ¿no? En digital y se publicó el lunes todo este informe, Gerardo. Así es, todos los lunes sale Mente Mujer. Es una edición, pues la verdad a mí me gusta mucho, con mucho empeño y con temas claves que tienen que ver con el desarrollo de las mujeres cada lunes en el periódico impreso. Muchas gracias, Gerardo Suárez. Muy completo y muy a gusto platicar contigo. Muchas gracias. Gracias Nos vemos a ti, pronto Maca. por acá, ¿no? Claro que Ármate otra cosa para que vengas. Claro que sí, Maca. Muchas Ya gracias. estás, Gerardo. Y nosotros, pues a ver, échenme acá Luis G&G porque hay que ver gadgets.